Bueno, entonces, pues básicamente sé que en la comunidad hay personas que tienen conocimientos en tema de criptoactivos. Esta es una sensibilización sobre los conceptos básicos que debemos tener en cuenta para entender este ecosistema. Vamos a iniciar con este pequeño videíto. ¿Cuánto tiempo? Sacha, vaya, este es Paul, nuestro compañero de contabilidad. Es el que se ocupa de los números y tú te ocupas de nosotros. Eso mismo. ¿Y qué? Bien, ¿qué pasa? Estábamos hablando de que la última remesa que mandasteis fue un éxito. Les hemos servido a los japoneses, los chinos, los australianos y a todo el mundo. Y queremos doblar el pedido. Mismo trato. 50% por adelantado y el resto después de la entrega. Dividido en criptos, armas, inmuebles y fútbol. Que a los brasileños os gusta tanto como a nosotros. Un buen trato es un trato hecho. Bueno, como ustedes pueden ver, inicio con esta escena de una película que viene estos días, porque definitivamente en las organizaciones criminales han encontrado en todo el avance tecnológico nuevas formas de transportar valor, de mover sus activos, de mover los recursos. Y una parte, pues, de ese movimiento que se está generando es a través de los criptoactivos. Eso significa que nosotros, todos los que nos dedicamos a hacer investigaciones financieras, pues tenemos que apresurar la marcha y ponernos al día con estas nuevas temáticas y con estas nuevas tecnologías. Pero entonces, frente a los criptoactivos, es bueno que tengamos en cuenta que existen tres mitos que se han venido rompiendo. Entonces, el primer mito es que los criptoactivos son usados únicamente por criminales. La realidad es totalmente diferente. Los criptoactivos son también una manera de invertir, sirven para comprar bienes y servicios y realmente la actividad criminal viene siendo como el 1% o menos de todo lo que se está transando en el mercado. Sin embargo, pues es un porcentaje muy bajo, pero al que tenemos que apuntarle en todas nuestras investigaciones. El segundo mito nos dice que los criptoactivos son anónimos e irrastreables. La realidad es que los criptoactivos son pseudoanónimos, ya dejaron de ser anónimos y pasaron a ser pseudoanónimos. ¿Por qué? Porque existen eh, técnicas de análisis y herramientas que nos permiten a identificar a las personas responsables detrás de estas transacciones. Y también nos dice que es irrastreable. No, precisamente, como lo vamos a ver durante la charla, los activos virtuales son totalmente rastreables porque quedan registrados en una red pública. Y ahí vamos a ir asumiendo conceptos. El tercer mito dice que los criptoactivos no son de este mundo, que no son usados en este mundo realmente, pero los criptoactivos se usan mucho, sobre todo en economías emergentes donde se pueden usar como remesas. Facilitan el movimiento de economías en países donde hay esa economía emergente que necesita trasladar valor. Entonces, teniendo en cuenta estos mitos, vamos a ver cuáles son los temas que vamos a desarrollar el día de hoy. Eh, Voy a tratar de abordar varias cosas. Vamos a hablar un poquito de la cronología, vamos a ver los términos clave, como es fundamental tener el concepto básico para poder entender este ecosistema y asimismo poderlo llevar a nuestras investigaciones. Vamos a hablar un poco de trazabilidad. Les mencionaré unas buenas prácticas y por último voy a compartir 3 o 4 casos de los que hemos logrado adelantar en la fiscalía. Perdón. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de la cronología o de la historia. Cuando nosotros vamos a hablar
de criptoactivos, tenemos que hablar de una tecnología. Y es una tecnología que se llama bases de datos distribuidas. Todos pensamos que el tema de los criptoactivos inició con el Bitcoin, pues resulta que la tecnología con la que se construyó el Bitcoin es una tecnología que incluso se venía desarrollando desde los años 70 o 80. Y esa tecnología de bases distribuida realmente correspondía a una infraestructura digital en que todos los datos se almacenaban en bases de datos descentralizadas, es decir, que la información no reposaba en un único servidor, sino que estaba en diferentes nodos descentralizados. Esta tecnología empieza en los años 70 y en los años 80. En esta presentación hay unos links que, si bien es cierto, son interactivos, nos van a llevar a sitios donde podemos profundizar sobre lo que les estoy contando. Entonces, en este link ustedes van a encontrar algo sobre lo que es la red distribuida de datos. Pero, ¿qué pasa durante los años 2007 y 2008? Resulta que fue la crisis financiera hipotecaria. Entonces, las personas perdieron toda la credibilidad en el sector financiero. Entonces, pues cuando viene esta crisis, por allá en el 2008, aparece un señor, que no sabemos si es un señor, una entidad, un grupo de personas, que se hace llamar Satoshi Nakamoto. Y él crea el libre blanco del Bitcoin, es decir, fue el que creó el Bitcoin. Ese Bitcoin, pues ese libro blanco es código escrito donde crea ese activo virtual que más adelante vamos a ver cómo va tomando valor. Entonces, en el 2008, luego de crearse este libro blanco, solo hasta el 3 de enero del 2009 se genera el bloque Génesis, es decir, se mina. Y aquí vamos a hablar de un concepto importante. Minar en cripto significa emitir, es decir, voy a ir usando símiles o palabras comparativas con el sistema financiero sin que esto sea un tema del sistema financiero. Entonces, minar es emitir. En el 3 de enero del 2009 se emite o se genera el bloque Génesis de Bitcoin. Es decir, ya se crea el primer bloque con esas monedas, pero no hay negociación. Hasta el 22 de mayo del 2010, alguien, y esto es muy curioso porque el 22 de mayo se celebra el Pizza Day, porque alguien en un foro donde estaban estas personas que estaban hablando de Bitcoin ofrece 10.000 unidades de Bitcoin por 2 pizzas. Entonces, efectivamente, en este foro se ponen de acuerdo, hacen una negociación y se genera la primera operación que fue 10.000 unidades de Bitcoin por 2 pizzas. Esto está registrado en la blockchain. Les debo el hash, se les debo el hash para que revisemos ahora más tardecito la transacción y la podamos ver públicamente. De ahí en adelante, el 22 de mayo de cada año se celebra el Pizza Day. Ustedes pueden ver en sus países y seguramente van a encontrar muchas personas que ese día se encuentran a conmemorar el Pizza Day y empieza esta generación de valor respecto de este activo virtual. Es así que ahora, en agosto del 2026, el Bitcoin alcanza el valor de $63.700 aproximadamente. El Bitcoin fue ganando valor, tiene una volatilidad muy alta. De hecho, octubre del 2025 fue la época en que mayor valor tuvo el Bitcoin. Bueno, esta es una pequeña cronología de lo que ha venido sucediendo. Entonces veamos que desde el 2008 se empieza a mover valor con este activo virtual. Y hoy estamos en 2026, tenemos que
ponernos al día sobre esta tecnología, porque sí las organizaciones criminales inicialmente encontraron en todas estas ventajas de los activos virtuales una manera para poder mover los productos o las ganancias de sus actividades ilícitas. Es así que nosotros pues tenemos que vernos obligados a entender el ecosistema para poder seguir las finanzas criminales de las organizaciones. Pero, pues, para poder abordar la temática y para poder entenderla, tenemos que tener en cuenta o conocer unos términos claves. He traído en esta pequeña presentación los temas básicos, los términos básicos que yo debo comprender cuando estoy empezando a incursionar en este ecosistema. ¿Para qué? Para poder asimilarlo al movimiento de dinero que hay, dinero fiduciario, y poderlo llevar al mundo cripto. Entonces, dentro de estos términos claves, he tratado, voy a ir de lo general a lo particular para ir abordando. Entonces, lo primero de lo que estamos hablando son los activos virtuales. Entonces, ¿qué son esos activos virtuales? Los activos virtuales, pues son esas representaciones digitales de valor que no están garantizadas por un banco central, que son comercializables, se pueden utilizar para inversión y están basados en una tecnología criptográfica. No son reconocidos moneda de curso legal y tienen muchos riesgos de volatilidad y de seguridad y de uso ilícito. Son representaciones digitales de valor. ¿Eso qué significa? Que los activos virtuales son intangibles. No los puedo ver, no los puedo tocar. Simplemente son una representación digital de valor. Y eso significa que ya en los estados financieros de una corporación o de una empresa o de una persona que esté obligada a llevar contabilidad, van a estar registrados dentro de su patrimonio como un activo y va a ser un activo intangible. ¿Qué activos encontramos entonces dentro de los activos virtuales? Encontramos las criptomonedas, que las criptomonedas se definen como aquellos activos virtuales de código abierto, es decir, que fueron creadas con código, perdón, convertibles y descentralizados, es decir, que no están vinculados a un banco central o a un banco emisor y que funcionan en una red de pares distribuidos. Una red de pares distribuidos es la tecnología que les explicaba, son muchos nodos teniendo la misma información. Dentro de los activos virtuales también encontramos los tokens. Los tokens son una unidad de valor digital emitida por una entidad privada dentro de una red de cadena de bloques que funciona como un derecho o una propiedad. Esto es importante a saberlo o tenerlo claro cuando estemos en nuestra investigación. Yo tengo que saber frente a qué activo estoy analizando mi organización criminal. Si es un token, entonces ya sabemos que es emitido por una persona o una entidad privada a la que seguramente voy a poder recurrir. Y ya de eso vamos a ver ahora más adelante de lo que les estoy hablando. También dentro de los activos virtuales tengo que tener en cuenta el concepto de stablecoin o moneda estable. Las stablecoin o las monedas estable son estos activos virtuales que están vinculados al valor de un activo fuerte o una moneda fiduciaria, como por ejemplo el dólar. Y esto cobra relevante importancia frente al movimiento que las organizaciones criminales tienen actualmente de los recursos. ¿Por qué? Porque toda empresa criminal también busca
no tener pérdidas. Entonces, el Bitcoin es muy volátil. Entonces, ¿qué dijeron las organizaciones criminales? No, no vamos a someternos a los riesgos de la volatilidad porque el Bitcoin sube y baja y nos podemos ver expuestos a una pérdida. Entonces, vamos a usar monedas estables o stablecoin porque van una a una con el valor del dólar. Entonces, como sabemos que las estructuras criminales tienen un negocio, ellos no están dispuestos a perder y mucho menos por la volatilidad del activo. Entonces, muchas de las organizaciones criminales están utilizando las stablecoin para mover valor y para ocultar los recursos de sus actividades ilícitas. Bueno, pero ya que sabemos qué es un activo virtual, que es esa representación digital de valor, es un activo intangible con el que podemos trasladar, pues en dónde o bajo qué tecnología se mueven esos activos, entonces en la blockchain. ¿Y qué es la blockchain? Entonces, la blockchain es una cadena de bloques, o sea, es la tecnología de registro distribuido, descentralizado e inmutable. Son las características de la blockchain. Descentralizado porque no está vinculado a a un banco central. Inmutable porque no puede ser modificable y almacena los datos en bloques enlazados criptográficamente. Actúa como un libro de contabilidad compartido donde la información no puede ser alterada y garantiza seguridad y transparencia sin depender de una autoridad central. Entonces, tenemos que la blockchain es esa tecnología que me permite mover esos activos virtuales. Y para mayor entendimiento, ¿cómo debo entender yo la blockchain? La debo entender como un libro mayor, descentralizado y confiable, donde se registran todas las transacciones de forma inmutable, es decir, no se puede modificar y totalmente transparente. Es una forma de almacenar datos en secuencia. Los datos se agrupan en bloques y se van enlazando cronológicamente. Cada bloque de la blockchain es como un cajoncito que se va llenando de datos, de información de todas las transacciones. Cuando ese cajoncito se llena de toda esa información, se cierra y se hashea. Sale un hash y ese hash va a ser el hash del siguiente bloque y así sucesivamente. Luego el segundo bloque se llena de información, genera otro hash y va a ser el siguiente. Eso es lo que hace, perdón, eso es lo que hace que la blockchain no se pueda alterar, porque si yo modificara o quisiera hackear esa información, tendría que modificar todos los bloques anteriores al que quiero modificar. Entonces, ahora vamos a ver, cuando veamos los exploradores, en qué cantidad de bloques vamos frente a cada blockchain. Eso significa que la blockchain tiene unas características que la hacen especial. La blockchain es descentralizada, por lo que ya les venía explicando, no depende de una autoridad central, es inmutable, no se puede modificar lo que queda escrito en la blockchain, tiene transparencia porque todos podemos ver lo que está pasando en la blockchain y tiene seguridad criptográfica porque esa tecnología de registro distribuido sobre la que está construida la blockchain utiliza la criptografía, es decir, el lenguaje cifrado para guardar toda esta información. En este link que tenemos, voy a ver si lo puedo, están viendo una página de Shadow 56. Sí, Ok, entonces aquí les voy a mostrar cómo se ven los cajoncitos. Estos son los cajoncitos de la blockchain. Entonces, cuando estamos registrando operaciones, hoy estamos conociendo
Términos clave. Esta información se va llenando el cajón y ven que aquí se genera un hash. Este hash va a ser el hash del siguiente bloque de información. Cuando yo sigo colocando datos, se va cerrando y va así sucesivamente generando otro hash que va a ser el del siguiente bloque. Entonces, toda esta información es lo que se llama información en bloque. Y si yo quisiera modificar, tendría que modificar todos los hash de la data que está contenida en cada bloque. Esta es la característica que hace segura a la blockchain. Bueno, vamos a volver a la presentación. ¿Volvimos a la presentación? Sí. Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya tenemos el activo, que es la representación digital de valor, la blockchain, que es esa tecnología que me va a permitir hacer esos registros de esas operaciones. Pero, ¿qué más necesito yo para poder interactuar con esta red y poder mover los activos virtuales? Necesito tener algo que se llama billetera o wallet. ¿Y qué son las billeteras? Las billeteras simplemente son aplicaciones de software que me van a permitir la comunicación con la red, que me va a permitir generar, almacenar y gestionar las direcciones y claves privadas. Me va a permitir crear las transacciones, enviar y recibir las transacciones. Entonces vamos a ir por partes con todo este concepto. Entonces, lo primero es, ¿la billetera qué es? Es una aplicación de software. No es un estuche, no es una cartera, sino es una aplicación de software con la que yo me voy a poder comunicar con la red para disponer de esos activos que están en la blockchain, porque los activos se van a almacenar es en la blockchain, en esas direcciones. Bueno, frente a las billeteras hay que tener presentes dos conceptos que garantizan la privacidad y el uso de esos activos y de ese acceso que yo voy a tener a la blockchain y a los activos. Lo primero es la frase semilla. Como la billetera es una aplicación de software, cuando yo creo la billetera en esa aplicación, da una opción de generar una frase semilla. Y la frase semilla es una relación de entre 12 y 24 palabras escritas en diferentes idiomas que me va a permitir en determinado momento recuperar esa billetera en un dispositivo. Me explico. Si yo tengo mi celular y yo descargo la aplicación en mi celular, creo mi billetera y resulta que me robaron el teléfono. Yo tuve que tener la precaución de grabar esa frase semilla en otra parte diferente al teléfono. Y cuando me roban el celular, yo consigo otro dispositivo, vuelvo y cargo la aplicación, coloco las frases semilla y puedo recuperar el control de mis activos. Entonces, la frase semilla es súper importante tanto para el usuario como para el investigador. Para el usuario, porque a través de la frase semilla puede recuperar el control de sus activos. Para nosotros investigadores, imaginémonos cuando vamos a un allanamiento y encontramos una frase semilla. Vamos a poder tener el acceso si tenemos la clave o simplemente vamos a poder también encontrar el historial de transacciones de esa billetera. Entonces, siempre tenemos que tener presentes todos estos elementos porque ya en materia investigativa nos pueden ayudar a avanzar en las investigaciones. Por otro lado, está la clave privada. La clave privada también se genera en esa billetera y la clave privada sí funciona
como la clave que nosotros tenemos, que no la debe conocer nadie, porque es con esa clave con la que yo voy a poder enviar o recibir, permitir el envío de las transacciones, perdón. Esa clave es la que me va a permitir el uso de esos activos virtuales. Bueno, pero también cuando yo hablo de billetera, tengo que hablar de dos tipos de billetera. Y esto es muy importante, sobre todo para nuestras investigaciones. Yo tengo que tener presente que existen billeteras en custodia y billeteras sin custodia. En billeteras en custodia o las también llamadas billeteras hospedadas son las billeteras que están en un proveedor de servicios de activos virtuales. Y este término es muy importante en el ecosistema cripto. El proveedor de servicios de activos virtuales son todas estas personas jurídicas que prestan servicios en el ecosistema, diferentes tipos de servicios, dentro de ellos el de custodia de billeteras, el de cambio de activos virtuales por dinero fiduciario, el de mixing o mezclado, el de puentes que permiten convertir un activo en otro activo. Entonces, eh, estas billeteras son importantes porque siempre vamos a tener una persona jurídica a la que vamos a poder acudir para saber quién es la persona que tiene cuenta en ese proveedor de servicios de activos virtuales. Entonces, retomando, las billeteras pueden ser en custodia o sin custodia. En custodia, porque es una billetera hospedada, donde va a ser una compañía la que va a controlar las claves privadas, va a controlar los activos, va a decidir qué tipo de billetera tiene y va a tener interfaces con la web y con móvil. Esto significa que estas personas jurídicas son o actuarán por mandato del cliente, ¿sí? Pero siempre van a saber, dependiendo sus políticas de conocimiento del cliente, quiénes son esas personas que están abriendo cuenta en estos proveedores de servicios de activos virtuales. Las otras billeteras son las billeteras sin custodia. Recuerden que decíamos que son aplicaciones de software. Entonces, ¿qué tipos de billeteras sin custodia tenemos? Tenemos aplicaciones descentralizadas donde simplemente entramos, descargamos esa aplicación en el celular o en el dispositivo donde vamos a manejar la interfase y ahí creamos el acceso a la billetera. Esas billeteras se llaman billeteras sin custodia o billeteras privadas. Como hemos venido hablando, todo esto sucede cuando yo estoy conectada a la red. Es decir, estaríamos hablando de unas billeteras calientes. Cada vez que hablamos de una billetera caliente es porque está todo el tiempo conectada a la red. Una billetera fría es cuando yo tengo un dispositivo físico parecido a una memoria y que para poder conectar con la blockchain debo conectarla al computador. Esto de cara a un allanamiento es súper importante porque yo tengo que conocer en mi organización criminal si esa organización criminal está manejando cuentas en proveedores de servicios de activos virtuales, que son los que tienen billeteras en custodia, o si por el contrario tengo una organización que está utilizando aplicaciones descentralizadas o que puede tener dispositivos fríos como estos que están acá en la presentación. Como policía judicial, debo estar familiarizado con las marcas que existen en el mercado. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a un allanamiento, debo tener la capacidad de identificar esa billetera para poder, si es necesario, incautar los activos. Entonces, aquí tenemos ejemplos de proveedores de servicios en custodia.
Binance, OKX, Coinbase, KuCoin, Kraken. Bueno, existen múltiples proveedores de servicios de activos virtuales y billeteras sin custodia o aplicaciones descentralizadas como otros, como Edge con MetaMask, y billeteras frías como Ledger o Trezor, que son las marcas más reconocidas en el mercado y con las que tendremos que eventualmente familiarizarnos. Entonces, antes de continuar y mostrarles qué tan sencillo es crear una billetera, vamos a ver, tenemos activo virtual, representación digital de valor, activo intangible, que se puede negociar en una tecnología que se llama blockchain. ¿Y qué necesito yo para poder mover esos activos? Tener una billetera. Y la billetera es el software con el que yo voy a poder conectarme a esa red. Aquí vamos a ver cómo crear una billetera en la aplicación MetaMask. Ustedes pueden eh, entrar a cualquiera de estas aplicaciones descentralizadas y es muy fácil, realmente es muy intuitivo el movimiento para que ustedes ya puedan hacerse a su billetera y poder incursionar en el mundo cripto. Eso sí, tengan cuidado con las aplicaciones que usan, revisen, documentense sobre aplicaciones que sean realmente seguras. Entonces, para esta exposición he traído el ejemplo de la creación de la billetera en MetaMask. Lo primero, hay que ingresar desde el computador a la página MetaMask.io Download. Descargamos la aplicación usando el explorador que corresponda. En este caso se usó Chrome y lo añadimos acá y luego descargamos una billetera nueva. Al crear la billetera nos pregunta con qué vamos a continuar. Aquí, como fue en un computador, dijimos continuar con Google. Inmediatamente se despliega esto que me va a permitir este cajón crear una contraseña para desbloquear la billetera en el dispositivo donde la estoy creando. Esta contraseña no se puede recuperar, entonces debo ser muy cuidadoso frente a esta creación de esta contraseña y guardarla donde realmente la pueda recuperar. Recuerden que si uno pierde la frase semilla o las contraseñas, pierde la conexión con la red y puede perder el acceso a los activos virtuales. Aquí opera que todo lo que sucede en la blockchain se queda en la blockchain. Entonces, es tan segura que no podemos perder todas estas claves con las que tenemos que transar. Luego de tener ya la billetera, pues lo siguiente es crear la frase semilla, por lo que les explicaba. La frase semilla es la que permite restablecer la billetera en cualquier dispositivo. Son 12 palabras, entre 12 y 24. Hay algunas aplicaciones que permiten 24 palabras de frase semilla y esa frase semilla se debe colocar en orden cuando yo vaya a recuperar la billetera. La recomendación es pues que se guarden en una hoja de papel o existen unos dispositivos ya en algunos allanamientos que se hicieron, se encontraron unos dispositivos muy elaborados que son como una tarjeta plateadita donde se coloca la clave, la frase semilla, perdón, esas palabras en orden. Existen ya muchas posibilidades que facilitan para que las personas puedan custodiar esa frase semilla de una manera adecuada. Em, Tengan la precaución de no guardar las palabras en un equipo cuando estamos en una diligencia, porque estos tips que se han colocado acá se tomaron de una guía que en la fiscalía se construyó para apoyar las incautaciones de criptoactivos. Entonces, pues hay unas buenas prácticas incluidas en esa guía donde se dice, por ejemplo,
que no hay que compartir esta frase semilla, no hay que tomarle foto, no hay que dejarla visible en la cadena de custodia. Son una cantidad de recomendaciones que por muy obvias que parezcan, son necesarias porque pues es que la frase semilla es lo que te da acceso a la billetera. Y siempre la persona que la está creando pues es la que debe conocer esa frase semilla. Aquí en el menú va mostrándonos qué podemos hacer. Aquí entramos a la billetera y dentro de las opciones, en los punticos, nos va a permitir ver qué debemos hacer con nuestra cuenta, porque aquí lo que creamos fue la cuenta. Entonces, en estos detalles de cuenta, vamos a buscar dónde ver la frase semilla. Entonces, este usuario dice en los punticos frase secreta de recuperación, revelar. Al darle revelar, me va a mostrar la frase semilla, que es la que yo debo copiar y custodiar para una eventual recuperación de mi billetera. Después de esto, yo ya tengo mi billetera y puedo ver que está en cero el saldo. Aquí yo voy a poder ver qué tipo de activos quiero mover en mi billetera, porque existen billeteras que te permiten mover diferentes tipos de activos virtuales. Entonces acá tú ya vas a decirle, mira, estos son los activos que tiene esta opción de billetera disponible y yo quiero mover Ethereum, quiero tener Bitcoin, quiero tener Solana, quiero tener Base, quiero tener Arbitrum, el activo que yo quiera tener y entonces frente a cada uno de ellos se va a desplegar una posibilidad para poder generar las direcciones públicas que ya más adelante vamos a ver ese concepto. Pero como ven ustedes, crear la billetera es supremamente sencillo. Luego, para acceder a la frase, o perdón, a la clave privada, que es la que yo voy a utilizar para disponer de los activos, igual debo por el menú de los punticos buscar y ahí voy a encontrar cómo acceder a mi clave privada. Entonces, como ustedes ven, las billeteras, que son esas aplicaciones de software, pues simplemente son muy fáciles de crear en cualquier aplicación. Esto es la creación de una billetera descentralizada que no está custodiada en un proveedor de servicios de activos virtuales. Diferente es cuando estamos en un proveedor de servicios de activos virtuales, porque ahí simplemente te van a pedir unos requisitos dependiendo del proveedor, unos requisitos de conocimiento de cliente. Por ejemplo, en Binance te van a pedir que te tomes una foto, que envíes tus documentos de identificación, dependiendo qué tan robusta sea la política de conocimiento del cliente te pedirán información para que repose en el proveedor de servicios y es ahí donde el proveedor de servicios se vuelve para nosotros una fuente de información. Entonces, como ven, es muy importante tener la diferencia de saber si esa billetera es una billetera en custodia o sin custodia. Espero que, ay, perdón, voy acá, que me, ya. Bueno. Entonces, cuando hablamos de billeteras, los dos conceptos importantes, frase semilla y clave privada. Billetera caliente significa que es una billetera de software y billetera fría significa que es una billetera de hardware. Pero ya vemos, activo virtual, representación digital de valor intangible, blockchain, tecnología en la que voy a mover esos activos, billetera, la aplicación que me va a permitir la interacción con la red. Pero bueno, ya tengo todo esto, ahora resulta que yo lo que necesito son generar transacciones. Entonces, frente a las transacciones, debo entender dos conceptos. El concepto de dirección pública.
La dirección pública. ¿Qué es la dirección pública? Es un código alfanumérico que identifica ese lugar virtual donde están los activos virtuales y es necesario para enviar o recibir criptomonedas. ¿Esto qué significa? Que la dirección pública, si hacemos un símil con los movimientos bancarios, es como el número de cuenta. Yo necesito tener el número de cuenta de una persona para poderle enviar dinero. Entonces, aquí, si yo quiero enviar activos virtuales a una persona, debo conocer la dirección pública de esa persona. Y esa dirección pública dependerá de la red o de la blockchain del activo que esté transando. Es así que existen direcciones para Bitcoin. Y este es otro elemento importantísimo para nosotros los investigadores. Cuando yo estoy en una investigación, debo identificar esa dirección o ese código alfanumérico que yo estoy viendo, a qué red pertenece, porque así voy a poder saber esa organización criminal que yo estoy investigando, qué tipo de activo virtual está usando para mover los recursos. Entonces, las direcciones públicas que empiezan por 1, 3, BC, BCQ corresponden a la red de Bitcoin. Las direcciones que empiezan por O por 0x corresponden a la a la blockchain de Ethereum y las que empiezan por T corresponden a la red Tron. Hay muchos otros tipos de direcciones. Cuando ustedes en una investigación encuentren ese código alfanumérico, pues hay que empezar a indagar esa dirección a qué blockchain puede corresponder. Hace un momento les decía que las organizaciones criminales han encontrado en las stablecoin o en las monedas estables la mejor forma de mover los recursos. Y la red que han venido utilizando es la red Tron. ¿Por qué? Porque es una red muy económica y muy rápida. Entonces, muchas organizaciones mueven USDT por la red Tron. Bueno, el siguiente concepto que tenemos que tener amarrado a las transacciones es el hash de transacción. ¿Y qué es el hash de transacción? Es un código alfanumérico de más de 64 caracteres que corresponde al identificador único de cada transacción. Esto es muy importante para nuestra identificación de las transacciones. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo el hash, yo voy a poder consultar y voy a poder tener la información necesaria para saber quiénes realizaron, perdón, quiénes no, qué direcciones realizaron esa transacción. Ya lo vamos a ver con un ejemplo puntual. Entonces, frente a las transacciones es importante tener clara la dirección pública, que es ese código alfanumérico que me va a permitir identificar dónde están los activos virtuales y también me va a permitir identificar en qué red se están moviendo esos activos. Y el hash de transacción, que es ese identificador único de la transacción que me va a permitir conocer toda la información de una única operación. Pero, ¿dónde puedo ver yo todo esto que estoy hablando de los activos, la blockchain, la billetera? Decíamos que la blockchain es pública. Entonces, si es pública es porque todo el mundo puede ver la información. ¿En dónde se puede ver esa información? En los exploradores de bloque. Y esos exploradores de bloque son aplicaciones que permiten ver los detalles de los bloques de una determinada cadena. Es decir, son herramientas de acceso público, navegadores, que permiten comprobar que las transacciones se han realizado y quedaron registradas. ¿Y cómo se pueden comprobar esas transacciones? A partir de unos criterios de consulta. Entonces, aquí tenemos tres
tres ejemplos de exploradores de bloque. Este es uno que sirve para revisar las operaciones de Bitcoin, el blockchain.com, también está el blockchain.com, está Etherscan, que permite ver las operaciones de Ethereum, y está el TronScan, que permite ver las operaciones de Tron. Entonces, si vamos acá, este es el explorador. ¿Me siguen ahí? Sí. Este es el explorador de blockchain, donde aquí, a ver si nos carga, aquí se puede ver lo que está sucediendo en este momento en la red Bitcoin. ¿Recuerdan que les dije que esto es bloques de información? Entonces, miren en qué bloque va Bitcoin. Bitcoin va en el bloque 963.361. Este es el explorador de Bitcoin. Aquí se puede colocar la dirección o el hash de transacción que yo tenga y me va a traer la información que yo quiera ver de lo que esté consultando. Ya vamos a ver. Este es el de Bitcoin. Este es el de Ethereum, Etherscan. Igual tiene un buscador donde simplemente se coloca el criterio que voy a utilizar para hacer la consulta que yo requiera frente a una dirección o una operación. Y aquí vamos a tener toda la información. Y este es el de Tronscan, donde también voy a poder ver toda la información que tenemos. Entonces, ¿qué vemos nosotros en los exploradores de bloque? En los exploradores de bloque vemos el tiempo de la transacción, esto se llama el timestamp o todo el detalle, el valor de la transacción, las direcciones involucradas, pero ¿qué no me dicen? No me informan la identidad de la persona que está moviendo esos recursos. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, vamos a ver, ay, perdón, vamos a tomar acá, mm, vamos a ver, perdón, voy a tomar la dirección de Tron, vamos a tomar la dirección de TronScan, vamos a tomar esta dirección, ¿ahí me siguen? Sí. Aquí Copié, estamos. listo, copié la dirección de Tron y la voy a colocar en este buscador, este es TronScan. Esta dirección la coloco ahí y le doy Enter. ¿Qué me va a traer? Me va a traer toda la información de esta dirección. Entonces aquí tenemos el nombre de la dirección. Me dice que esta dirección fue creada el 20 de abril del 2022 y que tuvo su última actividad el 11 de julio del 2025. Que tiene estos activos, que tuvo transferencias, que tiene un balance de $0, que tuvo transferencias, 34 entradas y 19 salidas. Y esa información yo la puedo ver aquí. Aquí ustedes van a encontrar como el detalle o el extracto, si así lo quieren entender, de todas las transacciones que esa billetera registró o esa dirección pública. Y aquí voy a tener el hash de transacción de esa transacción que está registrada en esa dirección, en qué bloque fue registrado, en qué fecha. Aquí, si yo quiero ver la fecha, le cambio acá y ahí me deja ver las fechas. Desde qué dirección vino y hacia qué dirección fue. Cuánto fue el monto y en qué activo fue.
Entonces, para este primer registro, tenemos que este es el hash de transacción que fue registrado en este bloque. Esta operación se celebró el 14 de mayo del 2022 y fueron 27.047 USDT que fueron desde la dirección TXS a la dirección TZ3. Nosotros estamos consultando la dirección TXS, es decir, que fue una salida desde la dirección que yo estoy consultando. Toda esta información está pública y yo la puedo incluso hasta descargar. Los exploradores tienen esa opción de descarga para poder descargar todo ese historial de transacciones que yo voy a poder identificar en cada dirección. Si ustedes ven aquí, en este movimiento particularmente se evidencian algunas situaciones. Entonces, lo primero, aquí en este movimiento estamos viendo términos como KuCoin, Binance Hot, Binance Hot. ¿Qué significa? Significa que, por ejemplo, en esta transacción, esta operación vino desde KuCoin, es decir, desde un proveedor de servicios de activos virtuales, un proveedor al que yo voy a poder recurrir y preguntarle, señores KuCoin, la operación que está identificada con este hash y que fue a esta dirección, ¿me podría usted informar quién ordenó esta transacción? Y es así como empezamos a desanonimizar las transacciones que están en la blockchain. Cuando yo encuentro un proveedor de servicios de activos virtuales, es una persona jurídica a la que yo voy a poder acudir en busca de información. Y es ahí donde yo en mi ejercicio de trazabilidad puedo ir identificando las personas que son responsables de los movimientos de activos virtuales. Y es ahí cuando se rompe ese mito de que los activos virtuales son anónimos e irrastreables. Bueno, continuemos. Este ejercicio lo podemos hacer con todas las cadenas de bloques. Simplemente tomamos la dirección que queremos ver y la colocamos en ese buscador del explorador que corresponda y vamos a poder ir identificando la información. Estos exploradores son muy amigables, tenemos es que familiarizarnos y entender, revisar bien la información y vamos a poder ver desde dónde viene una operación y hacia dónde va. Esto me lleva a hablarles de trazabilidad, porque finalmente cuando nosotros estamos hablando de finanzas criminales, hacemos una trazabilidad. ¿Y por qué hacemos trazabilidad? Porque nosotros lo que queremos al desarticular las finanzas de una organización criminal es determinar cuál es el origen y el destino de esos recursos que está moviendo la actividad o la organización criminal. Entonces, cuando nosotros estamos en una investigación, tenemos múltiples piezas procesales. Piensen cualquier investigación, el delito que ustedes se imaginen. Y tenemos muchas piezas procesales y de pronto encontramos todo aquello que nos da cuenta de que se están moviendo activos virtuales en una red. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener información de unas transacciones que van de un lado a otro o de una dirección a otra, pero no tenemos la información de esas personas, no sabemos quiénes son los responsables de esas operaciones. Entonces, debemos hacer unos ejercicios de trazabilidad apoyados en nuestros conocimientos y en herramientas tecnológicas que nos permitan identificar en el ecosistema cripto ese actor que se llama proveedor de servicios de activos virtuales. Llámese cual sea su nombre, Binance, Coinbase, KuCoin. ¿Para qué? Para acudir a ese proveedor mediante los mecanismos que correspondan y determinar eventualmente quién es el responsable de esas operaciones
judicializarlo si tiene alguna responsabilidad y eventualmente lograr una incautación. Ese realmente es el objetivo de hacer la trazabilidad de estas operaciones. ¿Y cómo debo yo relacionarme con esos proveedores de servicios de activos virtuales? Entonces, lo primero, indiscutiblemente, es identificar quién es ese proveedor de servicios de activos virtuales. Conocer cuál es ese portafolio de servicios que ofrece ese proveedor y debo imaginarme cómo la organización criminal querrá utilizar esos servicios que presta ese proveedor para mover valor. Luego debo revisar las políticas de privacidad y tratamiento de datos porque esto es lo que me va a permitir entender cómo puedo hacer un requerimiento como organismo de la ley para obtener información de la persona que está moviendo esos activos virtuales a través de esas billeteras alojadas en ese proveedor. En Colombia tenemos que hacer la búsqueda selectiva en base de datos con control previo y control posterior. Es la actividad judicial que me permite ir a pedir la información a esos proveedores de servicios de activos virtuales. Se llama búsqueda selectiva en base de datos y es control previo porque un juez de control de garantías debe autorizar que yo pida información privada de un tercero y luego debo legalizar esa actuación dentro de las 36 horas siguientes a la obtención de la información. Luego de obtener esa información, pues indiscutiblemente, dependiendo la magnitud de lo que yo haya pedido, pues voy a tener que hacer un análisis y ver cómo vinculo toda esa data a las piezas procesales que tenga en mi investigación. Indiscutiblemente voy a tener que contar con cooperación internacional en algunos momentos, porque no todos los proveedores de servicios de activos virtuales son cooperadores. Aquí les he querido compartir uno de los proveedores de servicios de activos virtuales con los que más interactuamos y a los que siempre les hacemos solicitudes de información es a Binance. Entonces, ¿cómo se hace la solicitud a Binance? A través de una plataforma que ellos indican en su página que se llama Codex. Y esa plataforma hay que tener usuario como policía judicial. Debo crear mi usuario con mi correo de corporativo para poder acceder. ¿Y qué se hace? Se hace un requerimiento de información mediante el correo oficial. Se adjunta la orden a policía judicial y el acta y se puede pedir información de personas entregando el nombre, el documento, los datos de contacto que más se tengan y la fecha de nacimiento. Siempre Binance recomienda que coloquemos la fecha de nacimiento. Si pedimos información de transacciones, se debe identificar la transacción y se debe colocar el monto y las direcciones de interés. Si deseo saber una dirección, si es de depósito de Binance, coloco el nombre de la dirección o ese código alfanumérico y si tengo información de la transacción que quiero validar, también se coloca esa información. Binance específicamente también permite solicitudes especiales de información y esta opción ha sido muy válida frente a investigaciones y de mucho interés o de mucha colaboración para nosotros. Por ejemplo, nos dan cuentas potencialmente vinculadas. Entonces, ¿esto qué significa? Que ellos pueden revisar si hay direcciones o cuentas de diferentes personas que estén, por ejemplo, compartiendo un dispositivo o una IP. Esto en investigación pues es bastante importante porque significa o nos ayuda a identificar cuando hay personas que están moviendo múltiples cuentas y es una sola persona la que mueve estos recursos. También los proveedores de servicios de activos virtuales realizan bloqueos de cortesía de los activos. Estos bloqueos se utilizan cuando vamos a incautar y obviamente esto después se tiene que legalizar con una medida cautelar.
Binance recomienda que toda la información se envíe en formato editable, pues ya ven ustedes que todos estos códigos alfanuméricos pues son difíciles de digitar y no podemos equivocarnos en ningún carácter. Si es mayúscula, si es minúscula, es minúscula, los números. Entonces, para evitar riesgos de transcripción, deben ir en formato editable. Y dice que la solicitud se debe limitar. Realmente no sabemos qué tan grandes son las solicitudes que se pueden tramitar, pero pues hasta ahora no hemos tenido ningún problema con la información que se ha pedido. Nosotros en el objeto de la orden, o sea, en la orden que nos da el fiscal, generalmente la redactamos así: realizar búsqueda selectiva en base de datos ante Binance a través de Nets Exchange Limited, Nest Clearing and Custody Limited y Nest Trading Limited y responsables de datos de Binance con el fin de obtener. Entonces, ahí, ¿qué es lo que queremos obtener de Binance? La identificación, la cuenta, los movimientos, el registro transaccional. Generalmente Binance entrega una producción completa. Aquí debo decirles que las políticas de Binance cambiaron el 10 de agosto. En este momento estamos revisando qué podemos hacer porque parece que solo se va a poder pedir información a través del canal de Interpol. Revisen ustedes en sus países cómo está funcionando, porque como les digo, esto cambió el 10 de agosto. Eh, Nosotros veníamos trabajando muy bien con la recepción de información. Lo único que no nos entregaban era cuando el usuario no era residente en el país que hacía el requerimiento. Ahora pues tenemos que ajustar nuevamente nuestros procedimientos. Y finalmente, nosotros hacemos trazabilidad. ¿Por qué? Porque fíjense que los delitos no han cambiado. Las organizaciones criminales lo único que han hecho es encontrar cómo llevar a un entorno digital todo lo que estaban haciendo en un mundo físico. Entonces, ¿esto qué significa? Que nosotros en nuestras investigaciones lo que tenemos hoy en día es un componente técnico en una investigación tradicional. ¿Eso qué significa? Que yo debo entender ese ecosistema cripto para ver cómo funciona, cómo se relaciona ese mundo fiduciario o ese mundo de dinero fiduciario con el mundo virtual, pero más que nada debo conocer muy bien el modelo de negocio de mi estructura criminal, saber cuál es el delito que estoy investigando, dónde están esos tramos donde hay intercambio de valor para allí buscar las transacciones de pronto en el ecosistema sí, cripto. Y finalmente lo que voy a hacer es efectuar una trazabilidad de operaciones buscando origen y destino, bien sea de dinero fiduciario o dinero cripto. Entonces, todo esto para decirles que esto forma parte de ese gran análisis financiero que nosotros le hacemos a los movimientos de recursos de una organización criminal. Es un poquito más complicado, pero es algo que se puede hacer y que nos ayuda a probar cómo las organizaciones criminales están moviendo los recursos. Bueno, ¿vamos bien, María? ¿O Sí, ya me tenemos cogió? bastante tiempo. Ah, bueno, pensé que ya me había cogido el tiempo. Bueno, vamos a, eh, a, les voy a compartir unas buenas prácticas que son, digamos, unas recomendaciones. Son 6 puntos muy básicos, pero que realmente nos han ayudado a nosotros en todo esto, porque romper este paradigma de traer este ecosistema a las investigaciones, pues ha sido un poco complicado para todos, para investigadores, para fiscales, para jueces, pero creo que entre todos podemos lograr el entendimiento y lograr lo que les decía, hacer unas investigaciones robustas que nos permitan desarticular financieramente las organizaciones criminales. Entonces, lo primero, nosotros usamos en Colombia informes de laboratorio.
Nosotros por legislación o en la fiscalía tenemos dos tipos de informes que se utilizan. Es el informe de investigador de campo y el informe de laboratorio. Pero todo esto para decir que ese informe de laboratorio que yo estoy utilizando debe ser concluyente. Debe definir claramente, debe estar escrito en un lenguaje sencillo, de una manera técnica, pero de un lenguaje sencillo que le cuente una historia al fiscal, donde yo le estoy mostrando qué fue lo que yo revisé, desde dónde lo revisé, qué componentes tiene esa transacción, cómo estoy llegando a monetizar o a establecer el valor de esas operaciones. Tiene que estar muy bien escrito, tiene que ser ameno, digerible. Segunda recomendación, que tenga un glosario, un pequeño glosario. ¿Por qué? Porque la primera vez que un fiscal se enfrenta a este tema cripto, pues va a quedar un poco confundido y lo primero que yo tengo que hacer es tratar de incluirle todos esos términos técnicos para que él se familiarice y pueda entender qué es lo que yo le estoy presentando en este producto. Tercero, presentar gráficos de transacciones. Es mucho más fácil mostrarle a un fiscal cómo se movieron los recursos cuando yo tengo una gráfica y le digo los activos partieron de la dirección TXY, luego pasaron a la dirección XBY, así y cómo le voy mostrando cada salto de cómo las transacciones fueron migrando. Esto, sobre todo cuando estoy hablando de esquemas muy robustos de lavado de activos, donde yo voy a encontrar una cantidad de direcciones de billetera y voy a tener que explicarlo, pues es más fácil con un gráfico transaccional. Los hechos jurídicamente relevantes, pues deben irse decantando esas situaciones específicas que yo voy revisando en mi investigación. Entonces, por ejemplo, si estoy en un esquema de captación y, por ejemplo, yo sé que la captación estaba dada en, no sé, unas cuotas de afiliación y cuando yo veo todo el historial de una dirección de billetera y veo que todos son 35.000, 32.000, $33.000 y más o menos ese era el valor de la cuota de afiliación, pues yo tengo que hacer ese llamado en mis informes para que yo pueda ir armonizando todas esas piezas procesales y ayudándole al fiscal a identificar esos hechos jurídicamente relevantes que le van a permitir a él endilgar una conducta punible. Básicamente lo que estamos haciendo es llevando, como ya les he venido diciendo, todo lo que sucede en un entorno físico a un entorno digital. Entonces es importante mostrarles cómo interactúan las cuentas, cómo se ven esos valores relacionados entre una y otra dirección. Y obviamente es súper importante tener una comunicación clara y asertiva con el fiscal de tal manera que esas órdenes de análisis que me den los fiscales me permitan una identificación precisa de lo que él quiere que yo identifique para ayudarlo a avanzar en la investigación, que tengan un objeto claro, que tengan un alcance determinado y instrucciones específicas frente a qué quiero yo analizar. Me explico. Si yo tengo un historial de transacciones de una persona, entonces, ¿qué quiero identificar frente a ese historial? Principales contrapartes de interés, mayores montos negociados, tipologías identificadas, frecuencia de transacciones y montos. ¿Por qué? Porque todo esto me va a ayudar a definir la tipología de lo que yo estoy revisando en una investigación.